Hola amigos, buen día, gracias por acompañarme en este pequeño tema. Hoy vamos a hablar fundamentos de la interpretación bíblica. ¿La Biblia es mayor que la tradición? Esa es una pregunta que muchos se hacen. Pero primero vamos a buscar qué es tradición. El diccionario nos dice que tradición en griego es paradosis, que quiere decir literal y bíblicamente instrucción transmitida, es decir, de una persona a otra o de una generación a la siguiente. Vamos a leer qué nos dice la Biblia sobre la tradición. Y se encuentra en Colosenses 2, versículo 8, y nos dice: mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. En este versículo podemos notar algo muy interesante, que Pablo distingue esta palabra, que hay una tradición basada en enseñanza de Jesús, y por eso la aclara y nos dice en la lectura: y no según Cristo. Tenemos que ser muy enfáticos y aclarar este punto, porque esto nos muestra que no hay un solo tipo de tradición. Muchas veces estamos pensando que toda la tradición es mala, pero en este versículo nos muestra que hay una tradición que se diferencia. Por eso las palabras "y no según Cristo", porque revela que hay otro tipo de tradición que sí es según Cristo. Y hay distintos versículos de la Biblia que nos muestran que si hay tradiciones que vienen de Dios. Uno de estos ejemplos lo encontramos en las Sagradas Escrituras, en Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 15, y dice: así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Entonces, este punto nos lleva a entender que no podemos criticar la tradición. Primeramente tenemos que buscar la raíz de dónde viene esa tradición, y si esa tradición está fundamentada en Dios, y si está basada en amor, o simplemente está basada en costumbres que a lo largo del tiempo se han llevado a ser una tradición. Y hay que diferenciar esas dos cosas. Ahora hablaremos de la Biblia y la filosofía. La Biblia y la filosofía, este es uno de los puntos más interesantes y más debatibles en la comunidad cristiana y no cristiana. Uno de los ejemplos que más recordamos, se podría decir, un debate es entre Pablo y los discípulos epicúreos y estoicos cuando están en Atenas. Cuando Pablo llega a Atenas y empieza a predicar la palabra de Dios, nos dice la sierva de Dios que Pablo empezó a predicar elocuentemente y que muchas personas creían que era simplemente un charlatán. Sin embargo, había personas muy educadas y doctas en muchos temas. Había poetas, escritores, que les interesaba escuchar nuevas cosas y aprender más. Y es así que Pablo es llevado al Areópago de Atenas, y ahí empieza la elocución de su tema. Y esto lo podemos ver más claramente y más ampliamente en Hechos de los Apóstoles. En este libro nos revela cómo los sabios oyentes estaban asombrados al escuchar el razonamiento de Pablo. Él demostró estar familiarizado con sus obras de arte, su literatura y su religión, y les dijo que esas imágenes que estaban esculpidas no podían en el sentido más débil representar la gloria de Jehová, y les recordó que las imágenes no tenían vida. Y el apóstol Pablo nos habla a nosotros y nos muestra en Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5, y nos dice muy claramente a cada uno de nosotros: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo resucitado y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad
y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva humana, con humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en poder de Dios. Qué maravilloso texto, que nos ayuda a entender que más allá de la sabiduría humana, la filosofía y la ciencia no tienen comparación delante del poder de Dios. Pero no nos confundamos, saber no está mal, porque Pablo conocía la costumbre, conocía los ídolos, conocía a los atenienses, y también eso ayudó a que pueda hacer mejor su elocución y estar más preparado. Sin embargo, él iba con el poder del Espíritu Santo y predicaba a Cristo crucificado, aquel que resucitó, y no era con sus palabras, eran palabras de Dios a través de él, y eso marcó una gran diferencia.